Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Aunque los textos difíciles de entender son el 19 y el 20, dice la palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hasta ahí leeremos. La pregunta que os voy a hacer: hay un credo y hay una creencia que dice así: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, hablando del Señor Jesucristo, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, y hasta ahí el credo apostólico que tenemos hoy en día para leer. Bajó la pregunta. Bajó, descendió, fue Cristo a los infiernos. ¿Tú y yo merecíamos ir a los infiernos por nuestros pecados? Entonces, Cristo, para pagar por nuestros pecados, ¿era necesario que fuera a los infiernos? En un momento vamos a ver argumentos bíblicos de la Biblia, de la palabra de Dios, para aclararnos esto y tener en cuenta y ver que Cristo es Dios. Y vamos a verlo en un momento. Pero antes quisiera ir al Señor en oración. Lo voy a dejar ahí. Leeré el versículo 18 y después iré al Señor en oración. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta. Gracias, Señor, por la obra que tu Santo Espíritu hizo, inspirando a los santos hombres de Dios para que nosotros recibiéramos la palabra completa de Dios. Hoy, Señor, nos basamos en ella. Tu Santo Espíritu sigue obrando en los corazones de tus hijos y llevándonos a toda la verdad, guiándonos a toda la verdad. Señor, enséñanos tu obra de salvación y acláranos, Señor, con tu palabra, cómo es tu poder y lo que tú hiciste por nosotros. Gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias por tu amor tan profundo que derramaste por nosotros allí en la cruz, tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. ¿Descendió Cristo a los infiernos? Hay muchos que creen que fue al infierno. Quedaría sorprendido de la cantidad de miles
de supuestos, y lo digo así, cristianos, entre comillas, que creen esto. La Iglesia Católica cree que Cristo descendió a los infiernos. Pero esta doctrina es antibíblica. Escuchad, esta doctrina es antibíblica. Cristo no fue al infierno después de morir. Cristo no fue al infierno después de morir. Quisiera ahora mostraros 6 argumentos, quizás 7, vamos a ver, depende cómo lo desglosemos, en contra de esta creencia de que Cristo descendió a los infiernos. En primer lugar, la frase descender al infierno no es bíblica, no aparece ni una sola vez que nos diga Cristo descendió a los infiernos, ni que Cristo fue al infierno. Así que, si esa frase no es bíblica, ¿de dónde viene esa frase? Si bien es verdad que siempre hemos creído y hemos pensado que hay un credo de los apóstoles, el credo de los apóstoles no aparece en la Biblia. ¿Tú has visto en la Biblia el credo de los apóstoles? Perseveraban en el credo de los apóstoles. ¿Pero qué era el credo de los apóstoles? Por supuesto, el credo de los apóstoles no podría añadir ni quitar nada de lo que tenemos en las Escrituras. No sería un credo que fuera acorde con verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo, porque no añadirían ni quitarían ni una sola palabra, si son verdaderos apóstoles, de Cristo. Así que esa frase, descender al infierno, no sale en las Escrituras y no la dicen los apóstoles en ningún momento. No está en la Biblia. Sí sale en el credo de los apóstoles que con el paso del tiempo se fue, vamos a decir, compilando. La Iglesia Católica dice que ese credo de los apóstoles tiene 12 frases de los 12 apóstoles y cada uno enfatiza una de ellas. No lo dice la Escritura para nada, en ningún momento. En el credo apostólico sí que aparece, descendió a los infiernos. Pero este credo apostólico fue un credo que, ya os he dicho, que el credo de los apóstoles no aparece en la Biblia, y fue un credo aprobado tiempo después, pero este credo de los apóstoles no fue aprobado en ningún concilio. Esa es otra de las cosas. Este credo apostólico que sostienen supuestos cristianos, incluidos evangélicos, y que más o menos parece que viene de la Iglesia Católica, no se sostiene por sí solo antes del año 750 después de Cristo. De ahí para atrás no aparece. Así que el Catecismo Católico sí que lo dice, pero vuelvo otra vez a lo mismo. El credo de Nicea, uno de los concilios, tenemos en la Biblia, para que entendáis un poco, tenemos en la Biblia el primer concilio. En el capítulo 15 de Hechos hay un concilio. Si tú vas a Hechos, pone ahí concilio de Jerusalén. Y en ese concilio lo que hace es que se juntan y ellos, los apóstoles y los padres de la Iglesia, con las Escrituras, digieren y redactan lo que va a ser norma de fe y conducta para el cristiano, siempre basándonos en las palabras de Cristo, nunca añadiendo ni quitando a las palabras de Cristo. Y, por ejemplo, una de las cosas que deciden ahí ¿es pecado comer sangre? Y dice, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahora estaba prohibido que comiéramos sangre.
Si tú lees la ley, está prohibido comer sangre. El judío, lo que decide dice, pues el judío, por causa de su conciencia y por causa de la ley, que se abstenga de tomar sangre. Al gentil no tenéis que obligarle. Y hay más temas, no voy a entrar ahora en eso. Yo personalmente me abstengo de tomar sangre. No tomo sangre directamente si yo no lo sé. Pero el mismo apóstol Pablo dice, si tú desconoces si lleva o no lleva sangre, no te preocupes, no estás pecando. ¿Sabéis cómo vino ese concilio? Cuando el Señor se le apareció a Pedro, estaba durmiendo y él dice, tuve de momento un éxtasis y me bajó una sábana blanca llena de animales y una voz del cielo, el Señor me dijo, Pedro, mata y come. Y él dice, Señor, nunca he matado ni he comido nada impuro. Y él dice, no llames impuro lo que yo he limpiado. Por ejemplo, para decir algo, un cerdo sería un animal impuro. ¿Tú comes ahora cerdo en alguna ocasión? Pues no estás pecando, porque lo que él ha limpiado no lo llame nadie impuro. Y en ese concilio se deciden cosas así. La salvación está clara en la palabra de Dios, pero han habido concilios donde se han desviado y han creído que la gente que piensa que se salva por gracia no hace obras, por lo tanto vamos a añadir obras a la salvación. Y eso lo han decidido hombres. Ahora, en el concilio de Nicea, que lo tengo aquí, año 325, nos dice bien claramente que Jesucristo se encarnó en María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. ¿Habéis oído algo del infierno? Nada. Ni lo menciona. Así que la primera razón que tenemos bien claro es no aparece en las Escrituras. La segunda razón es en los credos de los apóstoles, en las versiones más tempranas del credo apostólico, este es el 325, no aparece para nada, o sea, tampoco en lo que los padres de la Iglesia escribieron al principio. Así que ellos, un padre de la Iglesia llamado Rufino, dijo que Cristo fue a la tumba, no al infierno, fue al Hades, que es igual al Seol, y no fue al Gehenna. El Gehenna es el lugar de fuego. El Hades es el lugar del sepulcro, debajo de la tierra. Y eso es realmente el lugar donde se ponen a las personas. Es verdad que uno dice, es que el infierno está ahí, en el centro de la tierra. Yo no lo he visto, pero puede ser. Pero hasta ahora, por eso algunos confunden Hades con infierno directamente, aunque puede incluir la antesala del infierno. ¿Os acordáis de Lázaro y el rico? Ambos, delante de Dios, la muerte les llegó igual, eran iguales ante la muerte. Así que murieron, pero uno fue al Hades y estaba en tormento, y otro fue a la parte del Hades que estaba en el seno de Abraham. Y estaba en un sentido, ninguno de los dos había ido exactamente al infierno, porque en el infierno todavía no hay ningún alma. Hay almas sufriendo que han rechazado a Cristo y están esperando el juicio del gran trono blanco, que entonces, si vais ahí en Apocalipsis 21, dice,
y la muerte y el Hades fueron echados al infierno, lago de fuego y azufre. Al lago de fuego y azufre. Todavía no hay nadie ahí. Ahora, los padres de la Iglesia interpretaron ese Hades como tumba e incluso interpretaron que el sufrimiento de Cristo llegó a ser como una angustia infernal. Eso es lo que dice Rufino. Ese padre de la Iglesia dice, fue un sufrimiento de angustia infernal, tal nivel de dolor, de sufrimiento y de cargar con el pecado de todos nosotros y tal nivel de separación del Padre. Y en ese sentido, no literal, pero en ese sentido de existencialmente, soportó en su corazón una angustia infernal, es lo que dicen. ¿Qué ocurre? Que un padre de la Iglesia al que se le estima mucho escribe algo así y con el tiempo, si esto es 325 hasta 750 cuando se establece, hay tiempo para releer e interpretar lo que nos parece. Y el problema, hermanos y hermanas, el problema viene cuando a la Escritura se le quita autoridad. Y tenemos la Iglesia Católica quitándole autoridad a la Escritura y dándole autoridad igual o mayor a las tradiciones y a los hombres papas que dictan y dejan de dictar, y uno dice sí que hay purgatorio, otro dice no hay purgatorio, y uno dice sí que se puede hacer esto y otro dice no se puede hacer esto, y llegamos a la conclusión de que cuando rebajas la autoridad suprema a la palabra de Dios, entonces cualquier cosa puede llegar a entenderse. Y cuando una religión tan masiva como ha sido, especialmente en España, en el pasado, la católica, dice algo y todo el mundo calla y traga, pues llega un momento en que, de mucho oírlo, me parece que tiene razón, pero no es. Hay tres textos que utilizan la Iglesia Católica precisamente, o algunos evangélicos que están de acuerdo con esta postura, incluso, para apoyar esta postura de que Cristo bajó a los infiernos. Hechos capítulo 2, versículo 27. Vamos a verlo rápidamente. Hemos visto que en la Biblia no aparece, hemos visto que en los credos apostólicos no aparece, hemos visto que los padres de la Iglesia lo interpretaban como tumba, y hemos visto también que la opinión de los teólogos del principio de los cristianos, pues interpretaban esa frase como que Cristo sufrió y soportó la ira de Dios, que merecemos todos nosotros el infierno, pero eso no fue literalmente de que Él sufriera en el infierno literalmente por nosotros, sino un sufrimiento infernal, es lo que algunos han dicho. Pero también tenemos textos en los que ellos se apoyan que no están hablando del infierno. Hechos 2:27 dice así, están basándose en el Salmo 16, versículo número 2, y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que está hablando de que su alma no dejarás mi alma en el Hades. ¿Recordáis? Su alma no queda en el Hades. ¿Qué hemos leído en 1 de Pedro 3:18? ¿Qué es lo que murió? Su alma no vio corrupción. ¿Recordáis ahí? Ese texto lo he leído porque es clave para aclarar lo que viene después,
que es otro texto que dice, siendo a la verdad muerto en la carne al Hades, pero vivificado en espíritu. Ese espíritu y alma es uno, y su alma, su espíritu, no quedó en la tumba. Y vais a verlo en otro momento, otro versículo que lo comprueba bastante bien, que lo dijo Cristo desde la cruz. En un momento lo vamos a ver. O sea, entender bien, Cristo fue al Hades, no fue al Gehenna, lugar de tormento y de fuego eterno. Y esa es la palabra, Gehenna. Ahí no fue, y no aparece esa palabra. En 1 de Pedro 3, 19, es el otro texto que ellos utilizan, dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y dicen, ya está. ¿Dónde están encarcelados? En el infierno. No lo dice. Todos los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Y algunos han interpretado esto diciendo, sí, es que lo que ocurrió es que el Señor en esos 3 días se fue a aquellos que murieron en el diluvio y a aquellos les predicó el Evangelio. No lo dice. Interpreta en ningún momento. No lo dice en ningún momento eso. ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados? Y Cristo aquí nos dice bien claramente que Cristo estaba en el Espíritu predicando a través de Noé, de la misma manera que hoy Cristo habla a través del Espíritu Santo por medio de la boca de sus siervos que predican la palabra de Dios. Cada vez que un fiel siervo de Dios estudia la palabra y predica fidelmente la palabra de Dios, por su boca sale el Espíritu del Señor. Él no es el Señor, ni Él tiene toda la autoridad, es el Verbo, es la palabra del Señor, es el Espíritu del Señor. Así que cuando la palabra de Dios penetra en nuestras almas, es Cristo hablando por medio de sus siervos. Por eso el pastor es una herramienta. No es nunca el salvador o el mediador. Es una herramienta que el Señor utiliza. Y los que se rebelaron contra la predicación de Noé, esos son los espíritus encarcelados. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo Noé predicando el Evangelio a estas personas que le veían edificando esa arca que, además de que posiblemente sería una de las primeras en su tamaño, era única? 120 años. 120 años predicándole a estos espíritus encarcelados. ¿Sabéis qué son los espíritus encarcelados? Todos aquellos que no han creído y confiado en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, no sé si lo he apuntado, sí, Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. El Señor Jesús llega a la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Y mira lo que dice en el versículo 18. Él abre la palabra de Dios y empieza a leer. Es invitado en su sinagoga de su pueblo a hablar. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a predicar, a pregonar libertad. ¿A quién? Había muchos encarcelados ahí ese día. Estaban en la cárcel, estaban en la sinagoga. Pero habían espíritus encarcelados. Habían cautivos. ¿Y quién es cautivo? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí está. Todo aquel que resiste al Evangelio, a la palabra de Dios, es un esclavo, es un cautivo del pecado. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así que vemos realmente que esos espíritus encarcelados son aquellos que el Señor quiere darles libertad. También en los días de Noé, Jesús fue en espíritu a predicarles a través de la boca de Noé. ¿Quién estaba en los profetas cuando ellos predicaban? En el Antiguo Testamento, ¿quién estaba en la boca de los profetas? Igual que hoy. El Señor, mirar, Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1. El apóstol Pedro está tratando de decir, mira, puede hacer un recorrido por toda la Biblia. Y Cristo estaba ahí. Cristo estaba en cada vez que se enseñaba y se predicaba el Evangelio. Primera de Pedro 1, versículo número 10. He dicho Primera de Pedro, creo que será Segunda de Pedro. Perdón. ¿Verdad? No, sí, lo he dicho bien. Primera de Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Por medio de quién vino la gracia? Por medio de Jesucristo. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, ¿quién? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Sabéis quiénes son ellos? Los profetas. ¿Quién estaba en la boca de los profetas cuando predicaban la palabra de Dios? El Espíritu de Cristo. Así que el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y cuando escuchamos a los profetas, esos profetas son inspirados por Dios y hablaban, pero no hacían otra cosa que anunciar el Evangelio de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, las profecías de Jesucristo, las obras de Jesucristo, los milagros de Jesucristo, los sufrimientos de Jesucristo y la obra expiatoria que haría Jesucristo por nosotros allí en la cruz. El poder de Jesucristo. ¿Y cómo hacían esto? En el Espíritu de Cristo. En el Espíritu de Cristo que hablaba por ellos. Así que, cuando vemos todo esto, ¿quién estaba en Noé cuando él predicaba que vendría un diluvio? Pues era Cristo predicando en Noé, llamándolos al arrepentimiento. Y aunque nos parece que pocos se arrepintieron, gloria a Dios por esos pocos que se arrepintieron, porque tú y yo venimos de esos pocos, ¿sabes? Tú estás aquí gracias a que Dios usó a Noé y 8, incluyéndole a él, entraron en el arca. 4 parejas. 4 parejas. Y aprendieron a confiar en el Señor y a multiplicarse. Y aquí estamos tú y yo, por aquello, porque sí que creyeron en el Señor. Y tú dirías, bueno, por lo menos los hijos, sí, pero los hijos tuvieron que tener mujeres que amaban al Señor también. Y por la gracia de Dios, por supuesto, entraron. Así que, y Cristo en la persona de Noé predicó a los espíritus encarcelados. Y el texto no está diciendo en ningún momento que el Cristo, aquí en Primera de Pedro capítulo 3,
no está en ningún momento que fue al infierno a predicarles el Evangelio. Muy bien, ahora, Cristo no pudo ir al infierno para sufrir. Él dijo en la cruz, consumado es. Si está acabado, ¿qué más tenía que sufrir Cristo? ¿Lo entiende? Cristo no se puede equivocar. Cristo nunca va a decir una mentira. Cristo no va a decir, bueno, he dicho una media verdad, pero luego ya cuando termine de completarla ya cumpliré la otra verdad. Consumado es. Todo está completo en la salvación. Tu salvación se completó en la cruz de Cristo. Completa. Ahora, lo que ocurre a partir de ahí es verificación de que el poder de Jesucristo para salvar, tú y yo tenemos la garantía. ¿Por qué? Porque si Él tiene poder para salvarte a ti y a mí, tiene que garantizarlo con que tiene poder para volver a tomar su vida. Si Él es el dador de la vida y me quiere dar vida a mí y Él pierde su vida, ¿cómo me va a dar vida a mí? Pero no. Pero desde luego la obra se completó en la cruz del Calvario. Para poner un ejemplo más, Lucas capítulo 23, versículo 43. Esto es un estudio, por supuesto no es una predicación, pero Lucas capítulo 23, versículo 43. Acabamos de recordar ese tiempo tan especial de la pasión del Señor Jesucristo, y estando ahí en la cruz, antes de decir consumado es, en Lucas 23, versículo 43, nos dice la palabra de Dios. Jesucristo fue crucificado en medio de dos malhechores, o sea, como si Él fuera un malhechor. Y en un sentido fue un bienhechor cargando la culpa de todos los malhechores. Así fue. Así que fue hecho malhechor para que nosotros fuéramos hechos justicia o recibiéramos la justicia del Señor en nuestras vidas. Y en Lucas 23, versículo 43, dice así la palabra del Señor. Aquel malhechor que estaba a su derecha, que le acababa de decir en el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a él le contesta el Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el cielo. No tratemos de darle más vueltas. Hay en el Antiguo Testamento muchos sitios. Ir al paraíso es del anhelo de cada corazón. El paraíso es el cielo. Versículo 46. Hemos leído el 43, el 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Dónde fue el espíritu del Señor? Al cielo. ¿Dónde fue el cuerpo del Señor? Al Hades, al sepulcro. No añadas ni quitas nada más de la palabra del Señor. Ahí está todo. El cuerpo al sepulcro. El espíritu del Señor a la presencia del Dios Padre. Y el ladrón, el espíritu del ladrón a la derecha del Señor Jesucristo, ¿cumplió su palabra, sí o no? Estarás conmigo en el cielo hoy. Y así fue. Cristo fue en espíritu a la presencia del Padre. En el paraíso
y allí llevó al ladrón con él. Su cuerpo a la tumba, al Hades. Así que Jesús dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, así que el espíritu fue directamente a la presencia del Padre. Primera de Pedro, capítulo para terminar. Volvemos otra vez al texto con que empezamos. Dice así en 1 Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez. No padeció una vez en la cruz y luego padeció otra vez en el infierno. Por una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. No somos nada distintos del ladrón a la derecha de Cristo. El ladrón a la derecha de Cristo confió en Él y, hermano, escucha, sin bautismo, sin iglesia y sin leer ni una sola vez las Escrituras, por gracia, solo por gracia, solo por la misericordia de Dios, fue al cielo con Jesús. ¿Has confiado tú en el Señor Jesucristo? ¿Has creído en Él? Porque Él padeció una vez por ti y con un solo sacrificio te puede limpiar de todos tus pecados y llevarte a la presencia del Padre y disfrutar eternamente del paraíso que Dios tiene preparado para ti y para mí. Él en la carne sufrió todo, el hombre perfecto, por supuesto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sufrió todos nuestros pecados. Pero su espíritu fue vivificado y fue a la presencia del Padre y al tercer día se volvió a reunir con su cuerpo glorificado, igual que un día tu espíritu que ausente del cuerpo presente en el Señor, un día el Señor dirá, glorificado va a ser tu cuerpo y tu espíritu se reunirá con tu cuerpo y vivirás eternamente con un cuerpo glorificado y cuerpo y espíritu unidos para estar gozando eternamente con el Señor en el paraíso, en el cielo, en la presencia del Señor. Así es como Dios lo ha diseñado y qué bendito es nuestro Señor Jesucristo que nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas, ese paraíso, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué bendición tan grande! Al reconocerle a Él como mi camino, como la verdad y como la vida, Él es el único mediador entre Dios y los hombres y a través de Él vamos a su presencia. Porque el Padre fue satisfecho, el Hijo satisfizo al Padre con su sacrificio en la cruz por ti y por mí. Él es nuestra propiciación, aquel que satisface la ira justa de Dios contra el pecado de todos los pecadores que ponen su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros. No añadamos ni quitemos nada a la obra del Señor Jesucristo, porque lo que Él ha hecho, lo ha hecho todo bien. Y el Padre ha sido agradado por el Hijo. Así que tú y yo en el Hijo podemos disfrutar de las mismas bendiciones que el Hijo tiene. Porque recuerda, ahora eres coheredero con Cristo. Y lo que Él tiene, yo también lo voy a disfrutar. ¡Qué bendición tan grande tenemos en el Señor! Vamos al Señor en oración
y le demos gracias por todo. Señor y Padre, gracias por